Hoy es uno de esos programas que me gustan mucho, ¿eh? Foie gras al vino tinto, que es una preparación fría, es una terrina fría muy particular. Y luego en la segunda parte del programa, para utilizar el vino en el que se va a cocinar el foie gras, lo que haremos será utilizar ese vino para hacer unas chalotas glaseadas al vino tinto. Así que uno de esos programazos que tanto me gustan, un programazo con bastante colesterol, con un producto que es el hígado de pato, que yo creo que es una de las, como decía Brillat Savarin, una de las joyas supremas de la gastronomía, y un producto que ya griegos y romanos consumían. Ficatum, los romanos al final lo que hacían, igual que los griegos, era alimentar los hígados con higos frescos, que los utilizamos de guarnición, que están ahí, y por eso ese ficatum, bueno, pues era uno de los productos favoritos tanto de griegos como romanos. Luego, durante muchos siglos, es verdad que el hígado se dejó de producir y por lo visto tuvo un renacer hacia el siglo X, y luego ya en el finales del siglo XIX, con la Revolución Francesa, bueno, pues hubo dos cocineros, Clos y Doyen, que fueron los que pusieron de moda de nuevo este foie gras. Clos, que era el cocinero del mariscal de Contades, y que lo que hizo fue, bueno, pues hacer unos patés maravillosos con este foie gras que dieron de comer al rey Luis XV. Luis XV se quedó entusiasmado, y luego, bueno, pues este mismo Clos lo que hizo fue una sociedad con otro cocinero que se llamaba Doyen, y ya a finales del 18 en Estrasburgo montaron una pastelería, se dedicaron a la venta de este paté de foie gras, con la particularidad de que Doyen lo que hizo fue trufar ese paté con trufa negra. Imaginaros, un paté de foie gras con trufa negra. Por primera vez, trufa negra y foie gras juntos a finales del 18. Así que este invento es bastante reciente, por lo menos esa mezcla de trufas y de foie gras. Nos vamos a conformar únicamente con el foie gras porque no tenemos las trufas, y la particularidad de esta historia es que vamos a hacer una terrina que habitualmente se cuece en caldo, pero que en esta ocasión lo que vamos a hacer es cocerla en vino tinto. Tengo aquí vino tinto y además tengo oporto que voy a echar en esta cazuela, porque sabéis que hay una preparación que en este programa en alguna ocasión hemos hecho, que es el foie gras o torchón, el foie gras cocido en caldo y luego refrescado. En este caso, en vez de caldo, he añadido oporto y 2 botellas de vino tinto, porque en un segundo coceremos nuestro hígado, bueno, pues en todo este alcohol en la cazuela. Nos gusta el hígado, por lo menos a mí me encanta. Es verdad que es un producto muy graso, un producto que ahora mismo para mi dieta, bueno, pues no conviene, pero sabiendo que llegan las fiestas de Navidad y que seguro que estáis ya planeando vuestros menús, es importante que toméis nota de esta historia, porque por un lado os coméis una terrina fantástica de foie gras y luego tenéis un vino con un oporto aromatizado con una serie de especias que os valdrá o para hacer esas chalotas o en un momento dado para poder guisar, por ejemplo, un capón, para poder guisar un cochinillo, un cordero, en fin, infinidad de ideas. Además, un poco de armagnac también a esta mezcla de alcoholes. Esto lo ponemos a hervir, como veis. Y lo que vamos a hacer es añadir, por un lado, 2 astillas de canela. Además, vamos a añadir anís estrellado o badiana, que esto también lo hemos utilizado en bastantes ocasiones. Me acuerdo que Martín hizo un programa e hizo una crema de chocolate blanco a la que mezcló el aroma del anís estrellado, y es verdad que esto no solamente en preparaciones saladas, sino también en dulces, es súper sabroso. Vamos a añadir también un poco de clavo, unos 3 clavos de olor o así más o menos. Y además vamos a añadir un poco de vainilla. Si no la tenéis no pasa nada, pero en este caso, como yo tengo unas vainillas bien mullidas, las vamos a añadir al fondo de nuestro vino tinto. Lo hemos dicho muchas veces, acordaros que el secreto de la vainilla y sobre todo su sabor y toda su fragancia están en el interior. Así que es importante abrir la rama en 2, como veis, y rascar todos sus granos, esos granitos, que lo que vamos a hacer es añadirlos al fondo de nuestra cazuela. Si no queréis aromatizarlo con especias, tranquilamente lo podéis cocer con los líquidos sin añadir, bueno, pues ninguna especia. Pero es verdad que esas especias le dan un gusto muy particular a esta preparación, Y además es una manera distinta de cocinar el foie gras y de hacer una terrina, porque normalmente esas terrinas se hacen, bueno, pues en porcelana, en un molde de porcelana en el horno, que en este programa lo hemos hecho. O también hay una preparación que mucha gente me suele recordar por la calle, que es aquella terrina de foie gras que hicimos en el microondas, que también queda estupenda. Pero esta es una manera distinta y la verdad que muy atractiva. Ya lo veis. Vamos a dejar que esto vaya hirviendo, y una vez que hierva tiene que estar en reposo más o menos como unas 3 horas, 2-3 horas, que es el tiempo que va a necesitar también de reposo el hígado, al que le vamos a hacer ahora una serie de historias, y que va a desangrarse dentro de esta leche. Esto está en una cazuela, pero esto es leche fría. Así que, como os digo, por un lado esto hierve, lo dejáis en una esquina que repose, lo taparemos, y por otro lado lo que hacemos es
Dos cosas que se pueden hacer. Esto es un hígado que está recién secado de la nevera. Cuando hemos hecho en alguna ocasión terrina de foie gras, sabéis que hay un procedimiento que es más complicado, pero que en este programa lo habéis visto, que es el de denervar el hígado. Para eso necesitaríamos que el hígado estuviera a temperatura ambiente, porque ahora mismo esto está como un pedrusco porque está recién secado de la nevera y es imposible meter aquí el dedo para sacar los nervios. Si no queréis hacer ese trabajo de tener el hígado a temperatura ambiente y por la parte de atrás, sabéis que algunas veces lo hemos hecho, ir abriéndolo con cuidado y con el dedo ir sacando esos nervios que atraviesan todo el hígado, hay una manera muy sencilla para, bueno, pues para ahorrarnos ese esfuerzo, que también queda muy sabrosa la terrina, que es coger un clip de estos de oficina, lo estiréis de esta manera y lo que vamos a hacer es pincharlo. Como si estuviéramos haciendo el harakiri al hígado de pato. De esta manera, como este hígado se nos va a desangrar dentro de la leche, en esa cazuela, la leche que está fría, lo que va a hacer es entrarle, bueno, pues con mayor facilidad sazonamiento. Ya habéis visto, suficiente, no hace falta hacerle más agujeros. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues salpimentarlo con generosidad, ¿eh? Con generosidad, porque al final el hígado cogerá, bueno, pues el sazonamiento que necesite. Y luego daros cuenta que una vez que la terrina esté fría, ya lo que haremos es, bueno, pues cortarla cuando esté fría para presentarla y de nuevo añadiremos un poco de sal gris y añadiremos un poco de pimienta. Esto también quita un poco, bueno, pues ese misticismo que hay en torno a las terrinas de foie gras, que es verdad que normalmente suelen venir con los gramos muy precisos de azúcar, que vamos a añadir ahora, con los granos muy precisos de sal, de pimienta, de 4 especias y todas estas historias. Sabéis que en este programa nos pasamos, bueno, pues ese tipo de, bueno, pues de historias como muy rigurosas, un poco por la faja, y hacemos las cosas como buenamente podemos. Si yo vengo aquí con una receta para la que necesitáis un peso de precisión como de farmacia y estas historias, al final no lo hacéis. Así que no tengáis miedo, como veis, añadir tanto la sal y la pimienta como el azúcar a ojo. Esto es azúcar, ¿eh? Y también la nuez moscada que tengo aquí, que vamos a rallar con generosidad. Es verdad que la nuez moscada yo la odio en la bechamel y en las croquetas, pero en el foie gras, en el chocolate, en algunas vinagretas, me encanta. El vino está ya hirviendo, apagamos el fuego, tapamos y dejamos en una esquina. Esto que enfríe. Le damos la vuelta al hígado y nuez moscada a tutiplén. Y luego lo que hacemos es, en ese baño de leche, ¿veis? Podemos hacer algún masaje aquí tipo Gina Lollobrigida, como masajeando para que le entre bien el sazonamiento, pero lo que vamos a hacer es sumergirlo en nuestra leche fría. Vamos a apartar cosas de en medio. Nuestro vino ha hervido, como os digo, lo dejéis en una esquina hasta que dentro de 2 o 3 horas rescatemos nuestro hígado que está en maceración dentro de la leche y lo que haremos será cocinarlo como se ha hecho toda la vida. Habéis visto, si veis que el hígado flota, lo normal es que flote, lo que hacéis es coger un plato de estos boca abajo para que el hígado no se oxide, para que esté siempre dentro de la leche, y esto lo que hacemos es meterlo en la nevera. Como os he dicho, por lo menos 3 horas. ¿Que no tenéis tiempo? Pues bueno, por lo menos 1 o 2. Pero esto al frío, para que desangre el hígado, para que se sazone y para que esa leche al final entre por esos huecos que le hemos hecho al hígado de pato y todas las venas que tienen en el interior, si tienen un poquito de sangre, al final lo que harán será supurar, el hígado quedará inmaculado y lo que haremos dentro de 1, 2, 3 horas, que es el tiempo que va a estar esto en la nevera, es este vino rescatarlo, estará a temperatura ambiente, lo colocaremos en el fuego y veréis que la cocción es muy sencilla y el objetivo es hacer un foie gras al vino tinto para untarlo con pan y acompañarlo con unos higos, como hacían los griegos y los romanos, que ya sabéis que comían tumbaos. Ay, joder, tumbaos haciendo todo el día guarrerías. ¿Quién fuera griego, quién fuera romano? Bueno, también currarían, ¿no? Pero hay como con la uva, que entren las holandesas y tal, maravilloso. ¡Viva Rusia!
Ficate humé, no os olvidéis, esa relación entre el hígado y los higos. Ahí siguen los higos porque yo los utilizaré de guarnición. La verdad que desde que Judas se colgó de una higuera, es verdad que la higuera es como el árbol maldito. Yo en alguna ocasión, siendo chaval, a los caseros de la zona donde yo vivía en Hondarribia les oía decir siempre que para que una higuera no se secaba había que enterrar a sus pies un perro negro. Eso solían contar. Y luego también los mismos caseros solían decirme, me imagino que para meterme miedo, que si se dormía la siesta debajo de una higuera, bueno, pues había que sangrar la higuera. Y para ello sangrar la higuera era cortarle alguna rama, porque sabéis que, bueno, pues de las ramas de la higuera sale una especie como de látex, una especie de caucho blanco, y ellos decían que para poder dormir la siesta debajo era muy importante sangrar primero la higuera. Fijaros, un árbol lleno de supersticiones. Yo creo que al final todas esas supersticiones no son más que, al final, bueno, pues estratagemas para que nadie se acerque a las higueras, porque es verdad que el fruto que da la higuera, las brevas o los higos, bueno, pues es algo fantástico, ¿no? Un fruto que le gustaba tanto, bueno, pues a las ocas y a los patos, y luego algo que en este programa hemos utilizado en muchas ocasiones para hacer ensaladas, salteos en mantequilla, con caramelos. Esto al final acompaña cualquier guisado, acompaña una buena bola de helado de nata o de vainilla, y es verdad que esta pulpa deliciosa, bueno, pues esto al final había que contar todas esas leyendas para evitar que nadie se acercara a sus ramas. No me extraña que sea un árbol tan supersticioso y tan lleno de, bueno, pues de películas. Aquí lo que tengo es el vino tinto, que ha reposado, ha estado, bueno, pues en una esquina y ha enfriado a temperatura ambiente, y cuando vamos a hacer el foie gras yo lo que he hecho es acercarlo al fuego y en ningún caso que hierva. Al final la temperatura tiene que ser que se pueda meter el dedo sin quemarse, que al final empiece como a molestarte meter el dedo porque estás como a punto de quemarte, que son más o menos unos 80 grados centígrados. Así que recordarlo, importante, nada de ebulliciones, sino que humee y que puedas meter el dedo. Y en este vino, que al final es un vino muy aromatizado con esa potencia del Oporto y del Armagnac y de las especias, lo que vamos a hacer es cocer nuestro hígado de pato, que en este caso ha estado también unas 2 o 3 horas en la nevera desangrándose, y que habéis visto que yo lo que he hecho es pincharlo, y en ningún caso lo que he hecho es denervarlo, como os he explicado, abrirlo por detrás y quitarle los nervios y todas estas historias. Si lo hubiéramos denervado, ahora al sacarlo de la leche, lo que habría que hacerle es hacer una especie como de caramelo con el trapo, lo que los franceses llaman el torchon de foie gras, que es coger este trapo, que yo no voy a hacer porque está entero, y de esta manera, atándolo por las esquinas con una liz, hacer una especie como de caramelo. Entonces, como está denervado, para que dentro en la cocción no se nos desarme más, convendría cocerlo de esta manera. Lo atáis por las esquinas muy fuerte con una liz para que no se suelte, y directamente lo coceríamos en el trapo en el vino. Lo que pasa que como yo no lo he denervado y no se me va a desparramar, lo que voy a hacer es secarlo con el trapo y meterlo directamente en el vino sin necesidad de meter trapos ni historias. Este vino, como os he dicho, está a esa temperatura, 80 grados centígrados. Esto es importante, ¿eh? No me saquéis el termómetro que utilicéis para meter por el culo para la fiebre y eso para hacer esta historia, porque joder, entonces me fastidiéis toda la receta, ¿eh? Si tenéis un termómetro de cocina, lo utilicéis. Y si no, la intuición de vuestro dedo, que esto al final pilla todas las temperaturas. Cogéis el dedito, no os agobiéis, igual le he cogido 83 o a 75, no pasa nada. La historia es que no hierva, que humee, y lo que os digo, que metéis el dedo y sintáis que si lo dejáis 10 segundos más os quemáis. Tiene que estar por este lado a esta temperatura 10 minutos. Cuando pasen esos 10 minutos, lo que haremos será darle la vuelta con unas cucharas y lo tendremos otros 10 minutos por el otro lado. Esto es importante, ¿eh? Temperatura, acordaros. Las 2 o 3 horas para que el hígado se desangre bien en la leche, para que coja todo el sazonamiento, y lo que os digo, muy importante que controléis la temperatura, nunca hervor, ligeramente humeante, 10 minutos por este lado. Cuando pasen 10 minutos, sin necesidad de tapar, estamos aquí otra vez, en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. No os olvidéis, 10 minutos, ni uno más ni uno menos. Robin Food. Bueno, aquí estamos, con nuestra tarina de foie gras, con nuestro foie gras que han pasado ya 10 minutos. Fijaros qué pinta tiene, ¿eh? Empieza ya a acumular esa grasita arriba. Habéis visto que humea un poco, que en ningún caso hay ebullición ni todas estas historias. Y es fundamental, esto es fundamental, ¿eh? Es verdad que el sazonamiento lo hemos hecho a ojo, el tiempo que tiene que estar en la leche tampoco pasa nada. La temperatura, bueno, pues ahí controlando, que no queme mucho, todo este rollo. Pero que no hierva jamás, eso es importante. Si veis que metéis el hígado, normalmente al meter el hígado baja un poquito la temperatura, bueno, pues le subís un poquito el gas. Que no hierva jamás, nunca, nunca debe hervir. Entonces lo que hacemos una vez que han pasado esos 10 minutos de cocción del hígado por ese lado, podéis meter unas cucharas, lo que pasa es que con el metal se suelen lastimar, vamos a ser un poco finos, bueno, pues lo que son las esquinas del hígado y todas estas historias. Mucho mejor hacerlo con espátulas de goma o con las manos o lo que os dé la gana, ¿veis? Lo que hacemos es darle la vuelta
Y ya por este otro lado, fijaros qué pinta tiene el hígado, ¿eh? Una pinta fantástica. Al final va cogiendo todo el gusto del vino tinto, se le va infiltrando esa temperatura, va cogiendo todo el sabor a través de esos poros de la, bueno, pues del anís estrellado, de la vainilla, de la nuez moscada, y lo que hacemos es dejarlo por este otro lado más o menos otros 10 minutos, tope 10 minutos. Yo he hecho pruebas de 10 minutos por un lado y por el otro lado 5 minutos. Y la verdad que queda fantástico. Pero si lo dejáis 10 minutos por un lado, como habéis visto antes, y ahora le damos otros 10 minutos, yo creo que la cocción para todos los fuegos y para la gente que igual no tenga tanta costumbre va a ser perfecta. Así que 10 minutos por un lado y otros 10 minutos por este otro lado. Que no hierva jamás, que se vaya acumulando esa grasa que está por encima y no tengáis miedo si veis que es su pura grasa. Con tranquilité, cogéis una cervecita, ponéis un poquito de música y todas estas historias y con tranquilidad. Estamos haciendo una terrina de foie gras, no se nos tiene que deshacer y sobre todo esto es enemigo de la ebullición potente. Me han puesto en el guión una cosa chulísima, fijaros, el menú. Iba a poner aquí un iPad en plan como súper moderno, pero a mi hermano se lo ha olvidado tras el iPad. Entonces volvemos otra vez como al papel. Hubiera sacado aquí un iPad en plan súper chulo. Y fijaros qué chulada. El menú del día que se hundió el Titanic. Y yo tengo una teoría. Yo creo que el Titanic se hundió por todo el foie gras que se jamaron. O sea, un menú impresionante. Por cierto, un menú asesorado por Auguste Escoffier, nada más y nada menos, uno de los grandes renovadores de la cocina francesa, que asesoraba, bueno, pues a la empresa, a la naviera que flotaba el Titanic y que hizo aquella primera travesía que no llegaron ni a puerto. Y fijaros cómo era el menú del comedor de primera clase, entremeses variados, canapés almirante, ostras ratinas al champán, consomé Olga, con oportos, foie gras y vieiras, crema de cebada, luego salmón hervido con caldo corto, salsa muselina y pepinos, se veía que era inglés, que era de Oxford o de Manchester o no sé dónde, la mayoría del Titanic, con ese rollo del salmón y de los pepinos, solomillos Lili sobre rodajas de patata hervida con foie gras, alcachofas y trufa, luego pollo saltado a la leonesa con tomate, foie gras y setas, calabacines rellenos, luego pierna de cordero en salsa de menta, super british, patito asado con salsa de manzana, lomo de buey asado con patatas chateau, torneadas y doradas en mantequilla, guisantes, zanahorias, arroz hervido, patatas nuevas, patatas parmentier, ponche romana, sorbete con naranja, limón, ron y merengue, luego pichón asado con berros, luego espárragos fríos con vinagreta, paté de foie gras otra vez, con apio y luego como 10º plato, tarta Waldorf, que es un bizcocho glaseado de chocolate con avellanas, melocotones en gelatina de Chartres, eclairs, relámpagos rellenos de crema de chocolate, vainilla y helado francés. Joder, no me extraña. Se comieron todo esto y luego cuando se pusieron a bailar, el Titanic se hundió. Súper desastre. Ni iceberg ni historias. Todos con unas palanganas de foie gras en el estómago y el barco se fue a pique. Aquí lo que no se va a ir a pique es nuestro foie gras, al que le vamos a dar esos 10 minutos de cocción por el otro lado y en un segundo terminamos. Y no os olvidéis que con este vino en la segunda parte nos haremos unas charotas glaseadas del copón. Si en el Titanic hubieran comido lo que como yo ahora para la dieta, que ceno un melocotón, una manzana, un poco jamón york, joder, todavía tendríamos el Titanic en la bahía o estaría amarrado en Bilbao o en algún lado. Y no en el fondo del mar, joder. Con tanto coñazo que nos han dado con el puto Titanic, con la película de esos dos horteras en la proa haciendo ridículo, qué coñazo. Qué disgusto nos habríamos ahorrado. Titanic, qué pelmada con el Titanic. Rabbit Food. Aquí seguimos con nuestro foie gras dentro de la cazuela. 10 minutos por un lado y otros 10 minutos por el otro lado. Fijaros, ¿eh? Habéis visto aquí que la cámara está entrando. Fijaros la capa de grasa amarilla que está justo encima en la superficie sobre el vino tinto. El hígado está ya con el calor infiltrado hasta su corazón y lo que vamos a hacer es coger un plato, bueno, pues que tenga un diámetro menor al de la cazuela para luego meter los dedos una vez que se enfríe y para que el hígado no se oxide y la capa de grasa vaya a la superficie y al final el hígado quede, bueno, pues dentro, envuelto en ese vino tinto y luego sea mucho más fácil, como veréis, resolver la terrina, lo que hacemos es coger un plato y con cuidado, igual que hemos hecho antes con la leche, para que esté bien sumergido, ¿veis? Lo colocamos de esa manera para que al final no flote, no salga a la superficie como el iceberg aquel que afortunadamente se llevó al Titanic al fondo del agua y lo que queda encima es esa grasa que una vez que enfríe, porque esto ya está apagado, solidificará. Con esa grasa, que lo veréis luego en un segundo, se pueden saltear patatas. La patata normal salteada en grasa de hígado de pato, joder, es uno de los mayores manjares que se pueden comer. Patatas cortadas muy finas en rodajitas, pasadas por el agua, lavadas para quitarles el almidón, ponéis una sartén con grasa de pato, no mucha cantidad, como una cucharada o así, y la salteáis en esa grasa de pato, al final añadís sal y un poquito de pimienta, y es una guarnición superior para cualquier carne.
Lo que vamos a hacer es que esto coja una temperatura ambiente y cuando pasen 2-3 horas y esto esté a temperatura ambiente, lo que haremos será en la misma cazuela meterlo en la nevera, en su propio caldo, en su propio vino. Cuando pasen por lo menos 12 horas, incluso 24 horas si puede ser, para que el hígado recupere otra vez, bueno, pues la firmeza gracias al frío y la grasa se solidifique, lo que haremos será sacarlo y continuaremos con nuestro foie gras al vino tinto, que se va a convertir en una terrina muy, muy sabrosa. En este programa, como hemos dicho antes, hemos hecho terrinas, que ahí veis, por ejemplo, una terrina que hizo Martín, bueno, o torsión, como os he dicho antes, que está cortada, ya la veis ahí con un corte bien sonrosado, pero hemos hecho muchísimas recetas de foie gras caliente. Hicimos uno, bueno, pues con lentejas, hicimos uno con zanahorias, si os acordáis. Luego también en un programa que vino Mr. Masa Madre, Iván Yarza, hicimos un foie gras con tostas, con queso, que los veis ahí también con una pinta extraordinaria. Luego hicimos también terrinas, cuando vino, bueno, pues nuestro carnicero favorito, Arrobarrena de Hendaya, hicimos aquella pularda rellena. Martín también nos hizo unos sándwiches muy, muy, muy sabrosos, pero en esta ocasión lo que estamos haciendo es terrina que salpimentaremos y acompañaremos con este higo. No me extraña que Judas se ahorcara en una higuera. Joder, es que ahorcarse en un alcornoque es un coñazo. Iría a la higuera, se pondría morado de esto y luego se colgó. Rabbit Food. Entre 12 y 24 horas de reposo de la cazuela en la nevera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues por magia potagia, lo que ocurre es que aquí arriba se nos forma, bueno, pues una capa de grasa amarilla, que es la grasa del hígado, que podemos retirar tranquilamente con la mano. Esta grasa no tiréis, por favor, por el amor de Dios. Esta grasa se come. Yo no puedo comerla porque estoy a dieta, pero esta grasa de hígado es una auténtica delicia. Soy más vikingo, me mete las pomades aquí como con la zarpa y tal. Pero ya sabéis que hay que zambullirse de lleno en la vida y las cosas que pringan son las mejores experiencias del mundo mundial. Viva el pringue, viva el pelo en el sobaco. Habéis visto, toda esa grasa maravillosa que vamos a utilizar para hacer las chalotas. Fijaros, este vino, que es este mismo que tengo aquí, lo utilizaremos en esta segunda parte para hacer mis chalotas. Igual que esta grasa maravillosa de grasa que vamos a añadir ya en el fondo de esta sartén. ¿Habéis visto cómo funde? Tiene un color amarillento, delicioso. Voy a añadir un poco más. Aquí es donde os decía yo que unas patatas salteadas son un auténtico delirio. Un poquito, por ejemplo, de brioche, un brioche que compréis, aunque sea dulce en la pastelería, lo partís en dos o en rodajas, lo doráis en una grasa de estas de pato fantásticas, lo sacáis a un plato y encima de ese brioche, por ejemplo, colocáis un buen escalope de foie gras salteado y le echáis por encima un buen trazo de un vinagre balsámico o de un vinagre de Pedro Ximénez que tenga acidez, sobre todo acidez. No os olvidéis que muchas veces hemos dicho que es una puñeta esto de emparentar siempre el foie gras con cosas súper dulzonas. Y el foie gras lo que pide es desgrasar, lo que pide son cítricos, lo que pide es vinagre, no pide mermeladas ni polladas de esas. En esta grasa, ahora vamos con el foie, que está ahí metido, misterio. Lo que hacemos es coger estas chalotas, que están, como siempre os digo, con el callo intacto, de manera que esto sea una guarnición perfecta de chalotas que nos van a quedar enteras. Si le rebanamos el callo, se nos soltarán en lascas, que tampoco pasa nada. Pero al final la intención es hacer una guarnición que, si me apuréis, puede valer hasta para presentar este foie gras, que será un foie gras frío. Pero esto le conviene, por ejemplo, a un buen solomillo de vaca o de ternera, salteado, a una chuleta de burro, que la semana que viene está con nosotros Paula Albuerne, Gypsy Chef, que ha estado en Donosti haciendo, bueno, pues burro, y la verdad que gracias a él hemos comido un burro de San Juan, un burro riquísimo que tenía, bueno, pues una grasa entreverada impresionante y un dulzor que yo creo que estas chalotas, bueno, pues hubieran sido una buena guarnición de esas fantásticas chuletas de burro. Vamos a añadir además un poco de azúcar a mis chalotas. Y luego tengo aquí un poco de agua caliente, porque el agua caliente me va a servir para cortar ese foie gras que va a salir ahora mismo del fondo de la cazuela. Acordaros que las tarrinas de foie conviene tener agua caliente para sumergir el cuchillo, que el filo esté bien caliente y luego hagamos cortes limpios en nuestro foie gras. Añadimos en este fondo este vino, que es el mismo que tengo aquí en la cazuela, bien aromatizado con todo el gusto del foie. Y ahora lo que hacemos es coger un papel de estos sulfurizados, lo doblamos de esta manera y nos vamos a marcar una especie como de turuto. Más o menos calculamos el centro hasta la esquina y yo calculo que más o menos va a ser por ahí. Le hacemos aquí otro pequeño corte
O ya de repente que salga como una pajarita, sería maravilloso. Pero no. Lo que va a salir es una especie como de papelote que vamos a poner aquí de aquella manera. Porque ahora lo que nos interesa es que estas cebollitas vayan cocinándose a fuego muy suave aproximadamente durante 20-25 minutos. Fuego muy suave, que vayan evaporando. Al final ponemos este papel para que no se oxide la parte de arriba de las chalotas. Y en 20-25 minutos se reducirá, se convertirá en una especie como de glasa. La chalota quedará súper brillante y nos comeremos una guarnición inmejorable. Y ahora vamos a ir con nuestro foie gras. Vamos a retirar el plato. Aquí todavía queda un poco de grasa. ¿Habéis visto? Esta grasa la recuperaremos, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es sacar nuestro hígado de pato, que ahora queda muy menguado. Ahora ha quedado muy chiquitito, pero muy sabroso. Ha quedado jibarizado. Pero muy sabroso, ¿eh? Este vino, como os he dicho, acordaos que llegan las navidades e incluso este vino metido en botellas de plástico de estas de agua mineral o en bolsas de plástico lo podéis congelar tranquilamente. Como seguramente no nos vamos a comer todo, sería interesante que el hígado que nos sobre lo podamos envolver en un papel de celofán, en un papel de film, y nos aguanta en la nevera tranquilamente una semanita, este hígado, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es pelar ligeramente los higos, perdón, que van a ser la guarnición de nuestro hígado. Joder, vaya guarnición. Esta chapela de arriba a mí me suele gustar quitarla porque suele ser un poco vikinga comérsela. Ahí van las chalotas, ¿eh? ¿Habéis visto? Están entrando una cámara ahí en ese primer plano del hervor de las chalotas. Pan tostado. Si está templado o caliente todavía muchísimo mejor. Voy a poner un higo más. Vaya silencios, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es unos pitidos, el cazo ese que parece que estamos en Hacienda. Y ahora lo que hacemos es coger nuestra terrina, que os digo que se puede tranquilamente envolver en papel film lo que no lo vayamos a comernos. Y aguanta en la nevera muchos días, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es rebanarla de aquella forma. Importante lo que os digo de la punta del cuchillo caliente, ¿eh? La metéis en el agua caliente, le paséis un paño para que al final el filo esté caliente y no humedecido, y así el corte será pues yo creo que impresionante. Fijaros qué corte. Todo el vino al final alrededor del lóbulo, yo creo que eso es una buena ración. Y como os digo, esto lo envolvéis en un papel film y os lo zampéis en otro momento. Un poquito de sal. Un golpe de pimienta. Y a esto le falta un poco de pan. Pan recién tostado, ¿eh? Y no es por nada, pero este pedazo de hígado que está aquí también me da pena no ponerlo. Fijaros la cocción, ¿eh? Súper sonrosada. Un poco más de sal. Otro golpe de pimienta a este pedazo de hígado que he puesto encima. Y luego sobre esos higos, un chorrito de aceite de oliva virgen. En un segundito os presento las chalotas. Mordisco de higo. Mordisco de hígado, un dado de hígado en la boca. Y luego tarisco de pan. Foie gras al vino tinto. Enchubeja la cámara ya.
Con el vino tinto de la cocción de ese foie gras, de esa terrina al vino tinto, lo que hacemos es, después de esos 25-30 minutos de cocción pausada, retirar el papel sulfurizado. Y esta es la guarnición, una guarnición estupenda, por ejemplo, como os he dicho antes, para un solomillo. Colocáis esto en una esquina o en una rabanera, lo colocáis al lado de un buen solomillo al vino tinto. O como os he dicho antes, sobre esto podéis colocar, bueno, pues un escalope de foie gras, bien salteado, que tiene que estar siempre contrastado con buena acidez. Lo colocáis encima, le metéis una buena chorretada de un vinagre, por ejemplo, de esos tipo balsámicos, pero de Pedro Ximénez, que tiene una acidez, bueno, yo creo que muy interesante, y triunfaréis. ¿Habéis visto? Programazo. No me digáis que no. En daviddejorge.com y en itv.com podéis encontrar, acordados, que todas las recetas del programa de hoy y las de las 3 temporadas anteriores. Os quiero mucho, viva Rusia y cocinarme, que es lo mejor que se puede hacer en este puñetero mundo.